Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un video más de Asesorías Fly. En esta ocasión estaremos hablando de la ley de senos, la cual es muy práctica cuando ya no tenemos triángulos rectángulos. Ahora tenemos triángulos de este estilo. Pueden ser triángulos acutángulos, es decir, que tienen todos sus ángulos agudos, o bien un triángulo obtusángulo, en el cual hay un ángulo obtuso, es decir, un triángulo como este. Ahora, ¿qué sucede? La ley de senos me indica que si yo tomo el seno de cada ángulo y lo divido entre su lado correspondiente, va a ser exactamente lo mismo. Es decir, si yo agarro el seno del ángulo A y lo divido entre el lado A, que es el que está justo enfrente, va a ser igual a que yo tome el seno del ángulo B y lo divida entre el lado B, que va a ser lo mismo que si yo agarro el seno del ángulo C y lo divido entre el lado C. Para comprobar esto vamos a realizar un ejemplo. Ustedes pueden hacer lo siguiente en casa. Pueden trazar un triángulo con las siguientes medidas. Vamos a suponer que acá, lo voy a hacer en escala real. Vamos a suponer, aquí tengo 25 centímetros. Aquí tengo 20 y aquí voy a tener 21 aproximadamente. Tengo 25 centímetros, 20 centímetros y 21 centímetros aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular primero los ángulos no lo vamos a calcular, vamos a tomarlos con un transportador. ¿De qué manera pueden hacer esto desde sus casas sin que haya ningún problema? Esto es bastante sencillo. Pueden tomar aquí 25 y con un compás lo que vamos a hacer es lo siguiente. Imaginen que mi mano es el compás. Abrimos mi mano a 20 centímetros y vamos a trazar una curva. Luego, del otro lado, abro 21 centímetros y trazo otra curva, y con eso ya conseguí hacer este mismo triángulo. Entonces, voy a sacar los ángulos para que sea un poquito aproximado. Hacemos una pausa y regresamos. Continuamos. Si ustedes toman un transportador, pueden medir cuánto vale. El chiste para usar un transportador es colocar el centro en la punta, colocar la línea de 180 grados aquí y ver cuánto forma el ángulo. Hay 10, 20, 30, 40, 50, 56 grados aproximadamente. Recuerden que esto yo lo estoy haciendo bastante rudimentario, se podría decir. No lo estoy utilizando instrumentos de precisión y no es tan fácil porque lo estoy haciendo en un pizarrón. Pero ustedes en una libreta, especialmente si es cuadriculada y si toman un transportador de los de plástico, es mucho más fácil que obtengan las medidas correctas y que comprueben esto por ustedes mismos. Les recomiendo hacerlo solamente para que comprueben que la teoría realmente funciona. Tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 71 grados. Bueno, acá ha habido algún error de medición. 71 más 56 más 51. Esto es 8 y esto es 178. Hubo un ligero error en la medición, así que vamos a poner acá 52 y aquí 72, nada más para que lleguemos a los 180 grados. Ahora vamos a ver exactamente cómo nos quedaría y ver que también se cumple esta regla. Recuerden que esto lo hice bastante rápido, ahí se puede decir, no estoy utilizando instrumentos, no estoy utilizando la suficiente precisión, así que va a haber un ligero error, pero en un triángulo bien construido la ley se cumple perfectamente. Así que lo que vamos a hacer es, ubicamos qué valor se va a juntar con qué valor. Este se juntaría con este. Este se juntaría con este.
y este de aquí se juntaría con este de acá. Entonces, independientemente de cómo esté el orden aquí, yo puedo decir seno de 56 grados entre 21 va a ser igual a seno de 52 grados entre 20, y esto va a ser igual al seno de 72 grados sobre 25. Hacemos una pausa, lo calculamos y continuamos. Muy bien, si se fijan, los valores son bastante cercanos. Si ustedes lo calculan con sus propias calculadoras, va a ser bastante obvio ver que sí se llega al mismo resultado, se llega a un resultado bastante parejo. Entonces, en un triángulo con medidas exactas y precisas, esto va a cumplirse perfectamente. Ahora, vamos a pasar a un ejercicio para que veamos la aplicación práctica que tiene este tipo de esta regla. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ir al ejemplo número 1. En este tenemos un lado de 30 centímetros, un ángulo de 50 grados y otro de 30 grados, y tenemos un ángulo que no conocemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Buscarlo. 50 y 30 son 80. Recuerden que la suma de los tres ángulos, es decir, si yo sumo mi ángulo A más mi ángulo B más mi ángulo C, ese simbolito significa ángulo, me debe dar 180 grados. Esto se cumple en cualquier triángulo. Entonces, eso quiere decir que aquí me haría falta un ángulo de 100 grados. Con esto puedo empezar a resolver este ejercicio. Si me hubieran dado este ángulo y este no, hago exactamente lo mismo. 100 y 50 son 150. Me haría falta acá un ángulo de 30. ¿Sí? Y lo mismo si faltara este. 100 y 30 son 130, me faltan 50 para llegar a 180. Entonces, con esto yo puedo buscar cuánto valdría esto. Es decir, este valor de acá, vamos a ponerle nombres. Vamos a suponer que este es C, que este de aquí es B, y que este de aquí es A. Entonces, planteamos nuestra regla. Como sabemos que todos son iguales entre sí, podemos plantearlo de esta forma, pero para que no haya ningún problema, vamos a ponerlo como una regla de 3. Es decir, esto de aquí va a ser mi proporción mágica, porque este es el que ya tengo resuelto esto. Sería seno de 100 entre 30, y acá voy a poner también seno de 100 entre 30. Ahorita les voy a decir por qué. Vamos a resolver dos en un mismo ejercicio. Ahora, yo conozco... voy a ponerlo con rojo para que no pase nada. Yo conozco este ángulo, sería el seno de 50. Lo que no conozco es A. Pero sé que esto va a ser igual a esto. ¿Por qué? Porque lo de A tiene que ser igual a lo de C. Y también tengo que lo de B tiene que ser igual a lo de C. Entonces, el seno de 30 grados va a ser dividido entre B, y esto me debe dar esto de aquí. ¿Cómo los voy a resolver? Regla de 3. Esto por esto entre esto. Es decir, A va a ser igual a 30 multiplicado por el seno de 50 dividido entre el seno de 100 grados. Y aquí B va a ser igual a 30 por el seno de 30 grados entre el seno de 100 grados. Metemos esto a nuestras calculadoras y vamos a ver cuánto nos da. ¿De qué manera nos puede venir en el examen? Nos pueden dar de una vez cuánto vale seno de 50, seno de 100 y seno de 30. Es decir, nos van a dar seno de 100 es punto tanto, seno de 30 es punto tanto, y así como les di en los ejercicios de razones trigonométricas, eso los utilizan para resolver sus problemas. Entonces, hacemos una pausa y cuando regresemos ya voy a tener anotados los valores. Continuamos. Entonces, esto de aquí son los resultados y van a ser las respuestas
referentes a cuánto miden estos lados. Si ustedes construyen un triángulo con estas medidas, van a ver que se va a cumplir estos ángulos que estamos poniendo aquí. Ahora, la ley de senos es muy bonita, se puede utilizar en muchos casos, pero hay un caso en el cual es difícil saber cómo vamos a tener nuestros resultados. Vamos a verlo porque es importante mencionarlo. Muy bien, ¿qué sucede? Hay un caso ambiguo, es decir, un caso que es difícil de resolver, en el cual nos dan dos lados y un ángulo. Supongamos que me dan un valor B. Este valor B son 10 centímetros y me dan un valor de A y me dan un ángulo A. ¿Qué pasa? Bueno, supongamos que este valor A es un ángulo de, pongamos de 80 grados, ¿sí? Y que el valor de A, vamos a un caso muy exagerado, es de 1 centímetro, para que vean cómo esto sucede. Esta de aquí vendría siendo nuestro lado C, ¿estamos de acuerdo? Nuestro valor de B ya está, son 10 centímetros. Y el valor de A, el ángulo, son 80 grados. De hecho, esto está mal, debería estar un poquito, mucho más inclinado, porque es un ángulo de 80 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son 10 centímetros. Este de aquí es B. Entonces mi A, que es el que está enfrente a este, vale 1 centímetro. 1 centímetro jamás va a llegar aquí. Jamás va a llegar a aterrizar. El lado C forzosamente tiene que tener esta dirección, porque es lo que forma 80 grados. Este lado A jamás va a llegar a esta punta. Nunca. Nunca, nunca, nunca va a llegar aquí, porque mide 1 centímetro, es muy poco. Imaginemos que el ángulo fuera todavía más grande, fuera un ángulo de 120 grados. Si el ángulo fuera de 120 grados, esto sería más o menos así. Y mi B quedaría para acá. Entonces, es todavía menos probable que mi lado A llegase aquí. He aquí la importancia de por qué siempre les decimos que realicen un dibujo. Deben de realizar un dibujo para que se den cuenta que esto carece de lógica. No se puede resolver. Entonces, este es el caso en el que no hay triángulos. Cuando tengo un lado demasiado largo y el ángulo que se forma no ayuda a que el otro pueda llegar aquí. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si mi ángulo fuera de 10 grados, digamos? Bueno, quizás aquí sí haya posibilidad de que con esto, un ángulo muy muy chico, 10 grados, con esto quizás A llegue aquí, pero mientras tanto no, o sea, es imposible que este triángulo se pueda formar con las condiciones que habíamos dado originalmente. Ahora vamos al caso número 2. Continuamos con el caso en el que hay dos triángulos. ¿Cómo que hay dos triángulos? Sí. Mi valor C no lo conozco, repito, es mi base, pero no sé cuánto sea. Este angulito me dice que son 30 grados y acá tengo mi B de 10 centímetros. ¿Qué pasa si ya no me dan una A muy chiquita, si ya no es de 1 centímetro? Digamos que es una A de 8 centímetros. Ok, siendo 8 centímetros, pues sí debo de llegar aquí, ¿verdad? El problema es ¿cómo le hago? Porque si yo soy A, me puedo venir hacia este lado o hacia este lado. Y tanto este como este son 8 centímetros. Este y este miden lo mismo y los dos están llegando a tocar C.
Eso quiere decir que hay dos posibles respuestas para este ejercicio. Una en la cual formo este ángulo y otra en la cual estoy formando este ángulo. Lo cual, lógicamente, dificulta la forma en la que vamos a estar trabajando. Porque al momento que yo quiera calcular este valor de aquí, es decir, el ángulo correspondiente, me puede dar, digamos que aquí me puede dar 50 grados si lo tomo desde esta perspectiva, y si lo tomo desde esta perspectiva me va a dar otro ángulo que sería de 140 grados si no me equivoco. No, perdón, 50 grados serían 130 grados. Vamos a hacer un ejercicio rápido con estas medidas que tengo aquí para comprobar el punto y que podamos continuar, ¿de acuerdo? Muy bien, mi ley de senos me dice que yo voy a dividir el seno del ángulo, el seno del ángulo de 30 grados, entre el valor del lado, que son 8, y esto va a ser igual a 10 entre el seno de este valor de aquí, que sería B, o bien este valor de aquí, que también sería B. Perdón, seno de B entre el valor de mi lado B, que son 10. Así que seno de B va a valer 10 por seno de 30 entre 8. ¿Cuánto vale eso? Ok, vamos a calcularlo. Seno de B es igual a 10 por seno de 30 entre 8, 5 octavos, o bien 0.625. Ahora, si recordamos el círculo unitario, esta cosa que les dio pesadillas, recordamos que hay valores que van a llegar a lo mismo, o sea, 0.625 está aquí, puedo llegar acá, que esto vienen siendo determinados grados, y aquí también, que también son determinados grados, y yo no los conozco. Entonces la forma de calcularlo es hacer seno, el ángulo B va a ser igual al seno inverso de 0.625. El seno inverso de esta cantidad, o bien el arcoseno, va a ser 38.68 grados. Pero ¿qué pasa? Que voy a tener una B similar que va a ser de 141.32. Si se fijan, si yo sumo este y este, me da 180 grados. Vamos a ver si realmente se cumple. Si yo calculo seno de 38.68, me da 0.6249, o sea, 0.625. Y si yo calculo seno de 141.32, me va a dar lo mismo que medida anterior, 0.625. Entonces eso comprueba que esto puede valer 38 grados o puede valer 141 grados, claro, con el punto decimal. Así que he ahí el problema. ¿Cuál de los dos es el correcto? Solamente lo puedes saber si hay un problema que te esté dando un contexto que te diga que este ángulo debe ser... Ah, perdón, esto lo hice horriblemente mal. Perdón. Eso sería 38 grados y eso sería aquí 141 grados. Lo siento, disculpa. Entonces, la única manera de saber esto sería que el programa tenga un contexto acerca del ángulo B tiene que ser agudo, o de que el ángulo B tiene que ser obtuso, o que esto fuera algo tipo una grúa, o fuera una pirámide. Es difícil saberlo si no te están dando un contexto.
Así que en el peor caso, tienes que sacar los dos triángulos. Vamos al último caso y ya paramos. Muy bien, en el último caso solo hay un triángulo. ¿Y cuál es ese último caso? Donde el valor de A es más grande que B. ¿Por qué? Porque si tengo 12 centímetros, yo solamente me puedo abrir hacia este lado, porque es demasiado largo. Esto va a quedar más para aquí, pero va a terminarse cruzando con C, o sea, va a llegar a tocar. Si me voy para aquí e intento hacer 12 centímetros, obviamente lo voy a rebasar. Y recordemos que tengo que acabar sobre esta línea. Así que hacia acá no me puedo ir, tiene que ser hacia allá. Y eso sería todo. He aquí cómo funciona la ley de senos. Solo falta un último detalle. Cuando de plano no funciona la ley de senos. O sea, independientemente del caso en el que no hay triángulos, hay un caso donde no funciona la ley de senos. Vamos a ver. Finalmente tenemos este caso. Aquí no chambea. ¿Por qué? Recuerden que necesitamos mínimo una combinación en la que tengamos el seno de un ángulo y el lado correspondiente. Y aquí, con un ángulo, no podemos saber cuánto es este ángulo ni cuánto es este otro ángulo. Y aquí tenemos dos lados. Pero a menos que me llegara a dar el perímetro de esta figura, yo no puedo conocer este lado. Es decir, no puedo ir entre este porque no hay ángulo, no puedo ir entre este porque no hay ángulo, no puedo ir aquí porque no hay lado. Entonces aquí no puedo avanzar, a menos no con ley de senos. Ahí vamos a utilizar algo llamado ley de cosenos. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Hasta la próxima.